Vivimos en una sociedad donde muchas prácticas y dinámicas han sido normalizadas sin que las personas se detengan a cuestionarlas. Uno de los fenómenos más preocupantes es la cosificación de ciertos grupos, especialmente en el ámbito de la sexualidad, y cómo esto es promovido y explotado por industrias que lucran con la deshumanización. El problema comienza con la idea del morbo y los fetiches, que a menudo son vistos como una parte natural del deseo humano. Sin embargo, cuando alguien desarrolla un morbo hacia un grupo específico de personas, como las mujeres transexuales, por ejemplo, lo que realmente está ocurriendo es una fetichización. Es decir, la persona no está interesada en el individuo completo, sino en un rasgo específico que lo hace diferente o exótico. Esto deshumaniza a la persona deseada, reduciéndola a un objeto de consumo, y en muchos casos, el deseado termina internalizando este rol, aceptándolo como su única forma de validación social o económica. En el fondo, esto crea un círculo vicioso. La industria del entretenimiento y la pornografía refuerzan estos fetiches, creando contenido que convierte a estas personas en meros objetos de placer. A su vez, esto moldea los deseos del público, haciendo que más personas desarrollen estos mismos impulsos. Aquellos que forman parte del grupo fetichizado, muchas veces sin otras opciones económicas o sociales, se ven obligados a adaptarse a esta demanda, lo que refuerza aún más la percepción de que su único valor está en satisfacer el morbo de otros. A esto se suma otro fenómeno preocupante, el elitismo dentro de ciertas prácticas sexuales. Algunas personas que participan en dinámicas transgresoras, violentas o extremas se sienten superiores a quienes buscan relaciones más tradicionales y profundas. Consideran que están más evolucionados o que han alcanzado un nivel de sofisticación que los demás no comprenden. Sin embargo, muchas de estas prácticas tienen su origen en traumas no resueltos y en la repetición de patrones de abuso. No es coincidencia que muchas personas que buscan ser maltratadas dentro de una relación hayan vivido experiencias similares en el pasado. Lo más preocupante es que hay una industria que vende esta autodestrucción como libertad. Se fabrican y comercializan objetos para recrear situaciones de abuso, se publicitan estos fetiches como algo liberador y se persuade a las personas de que todo esto es simplemente un juego. Pero, si se observa más de cerca, lo que realmente está ocurriendo es la explotación de traumas y la manipulación psicológica de quienes creen que están actuando por decisión propia. Esto se ve agravado por la cultura de la gratificación instantánea, donde las relaciones efímeras y superficiales son vistas como más atractivas que las basadas en el amor y el compromiso. En muchos espacios, se ridiculiza la idea de una relación estable y profunda, considerándola aburrida o anticuada. La realidad es que construir una conexión real con alguien requiere más esfuerzo, paciencia y madurez que simplemente buscar placer momentáneo. Pero la industria no tiene interés en promover relaciones sanas, porque las personas emocionalmente estables no son consumidores compulsivos. Muchos colectivos han adoptado estas ideas sin cuestionarlas. Dentro de ciertos grupos LGBTQ, por ejemplo, existen subculturas que giran únicamente en torno al entretenimiento, la diversión y el placer sin compromiso. Esto no solo limita la capacidad de sus miembros para construir relaciones auténticas, sino que también refuerza la idea de que la identidad de una persona debe estar ligada al consumo de ciertos productos, eventos o estilos de vida. En estos entornos, cualquier intento de buscar algo más profundo es visto como una desviación de la norma. El mayor problema es que, debido a la normalización de estas dinámicas, muchas personas no ven la necesidad de buscar ayuda psicológica. Creen que lo que viven es natural porque todos a su alrededor hacen lo mismo. Sin embargo, cuando finalmente entran en terapia, comienzan a darse cuenta de que merecen mucho más que ser un simple objeto de deseo. Empiezan a cuestionar lo que antes aceptaban como normal y, en muchos casos, sienten arrepentimiento por haber participado en dinámicas que los deshumanizaban. También descubren que las acciones de sus amigos y círculos anteriores, que antes parecían inofensivas, ahora se ven como tóxicas o incluso patológicas. El camino hacia la sanación no es fácil, porque requiere desaprender muchas cosas que la sociedad ha impuesto como normales. Pero la verdadera libertad no está en seguir ciegamente lo que dicta una industria, sino en poder elegir con conciencia y autonomía. Es necesario dejar de ver la vida desde el lente del placer inmediato y empezar a construir relaciones basadas en el respeto, la autenticidad y el crecimiento mutuo. Las personas completas no necesitan ser fetiches. No necesitan ser objetos de consumo. No necesitan encajar en una cultura que se lucra de su confusión y su vacío emocional. La verdadera independencia está en reconocer el propio valor y en salir de la burbuja de normalización que impide ver otras formas de vivir, amar y relacionarse. Uno de los mayores obstáculos para liberarse de esta mentalidad es que la sociedad está estructurada para que no lo hagas. Desde pequeños,
nos enseñan que debemos desear, cómo debemos comportarnos y que nos hará felices. Pero rara vez nos dicen que estas ideas han sido fabricadas por industrias cuyo único interés es mantenernos consumiendo, persiguiendo ideales inalcanzables y atrapados en ciclos de insatisfacción. Salir de esta programación significa cuestionar no solo a la sociedad, sino también a uno mismo. Significa preguntarse: ¿por qué deseo lo que deseo? ¿Mis relaciones han sido auténticas o han estado basadas en lo que me enseñaron a buscar? ¿Estoy viviendo según mis propios valores o según lo que otros esperan de mí? ¿Me he tratado a mí mismo como una persona completa o me he reducido a lo que puedo ofrecer a los demás? Liberarse de estas dinámicas no ocurre de un día para otro. Es un proceso en varias etapas, y cada persona lo vive de manera distinta. Sin embargo, hay patrones comunes que muchos experimentan al comenzar a cuestionar la normalización de estas conductas. Cuando una persona se da cuenta de que ha estado participando en un sistema que la ha deshumanizado, ya sea como objeto de deseo o como alguien que ha objetificado a otros, es común experimentar una sensación de confusión y vacío. Todo lo que antes parecía normal empieza a verse con otros ojos, y lo que antes generaba placer puede comenzar a sentirse superficial y carente de significado. Salir de la normalización implica alejarse de los espacios que refuerzan esas conductas. Esto puede significar abandonar círculos sociales donde la validación superficial es la norma. Dejar de consumir contenido que refuerce la cosificación y el consumo de personas. Cambiar la forma en que se usa la tecnología, alejándose de redes sociales que fomentan la validación externa y la autoimagen distorsionada. Sin embargo, este es un paso difícil porque conlleva una sensación de aislamiento. Dejar atrás un entorno, incluso si es tóxico, genera miedo, ya que muchas personas construyen su identidad a partir de la aceptación de esos grupos. Una vez que la persona se ha apartado de estas dinámicas, comienza la reconstrucción de su identidad basada en quién es realmente, no en lo que otros esperan de ella. Este proceso puede incluir buscar relaciones auténticas, donde el respeto y la conexión emocional sean más importantes que la apariencia o el deseo momentáneo. Reevaluar el concepto de amor y deseo, entendiendo que una persona no debe ser deseada para ser valiosa. Enfocarse en el crecimiento personal y el propósito, alejándose de la mentalidad del placer inmediato y cultivando una vida con significado real. Este es el punto en el que muchas personas descubren que el amor profundo y las relaciones estables no son aburridas ni limitantes, sino que ofrecen la mayor sensación de plenitud y libertad emocional. Una vez que alguien ha comenzado su proceso de liberación, es común experimentar presión para volver a la normalidad. Amistades que siguen atrapadas en la cultura del entretenimiento pueden criticar los cambios, llamando aburrida o cerrada de mente a la persona que ha decidido alejarse. La exposición constante a redes sociales, películas y música que refuerzan la cosificación puede hacer que surjan dudas sobre si realmente es posible vivir de otra manera. La soledad inicial puede generar la tentación de regresar a antiguos hábitos simplemente para sentirse aceptado nuevamente. Aquí es donde la fuerza de voluntad y la claridad sobre los propios valores juegan un papel clave. El verdadero cambio no se da cuando alguien prueba una nueva forma de vivir, sino cuando decide comprometerse con ella a pesar de la presión externa. Cuando una persona logra salir del sistema de normalización tóxica, se encuentra con una realidad que antes parecía inalcanzable, la independencia emocional y la libertad real. Ya no necesita la validación de otros para sentirse valiosa. No vive en función del deseo de los demás, sino de su propio propósito. Construye relaciones basadas en la autenticidad, no en la superficialidad. Aquí es donde surge la mayor ironía, lo que el sistema vendía como libertad, hacer lo que quieras, sin límites ni compromisos, era en realidad una trampa para mantener a las personas atrapadas en el consumo y la dependencia emocional. La verdadera libertad no está en la gratificación instantánea, sino en la capacidad de elegir con conciencia y autonomía. La sociedad ha hecho todo lo posible para que las personas no descubran su verdadero valor. Desde la industria del entretenimiento hasta las redes sociales y la psicología pop, todo ha sido diseñado para hacer que las personas se perciban como productos, no como seres humanos completos. Salir de este sistema no es fácil. Requiere romper con la normalización, enfrentar la soledad temporal y reconstruirse desde cero. Pero el resultado es incomparable, una vida donde la dignidad no se negocia, donde el amor es real y donde la felicidad no depende de la aprobación ajena. En un mundo donde la mayoría sigue atrapada en la validación externa y la gratificación instantánea, la mayor rebelión es elegir el respeto propio y la autenticidad. Es hora de despertar. Este despertar no es un destino final, sino un proceso continuo.
La sociedad en la que vivimos está diseñada para arrastrarnos de vuelta a sus dinámicas, y quien decide romper con ellas debe mantenerse alerta. No basta con haber tomado conciencia una vez, es necesario reafirmar constantemente la decisión de vivir con autenticidad, sin caer en la trampa de la gratificación inmediata ni en la validación externa. Muchas personas que han pasado por este proceso experimentan momentos de duda. Se preguntan si hicieron bien en alejarse de sus antiguos círculos, si realmente es posible construir relaciones profundas en un mundo que parece priorizar lo superficial. La respuesta no es sencilla, pero la clave está en entender que la calidad siempre es más importante que la cantidad. Quizás el número de interacciones disminuya, pero la riqueza de las conexiones auténticas supera con creces la fugacidad de los vínculos efímeros. La sociedad empuja constantemente la idea de que para ser feliz es necesario ser deseado, ser admirado, ser parte de algo mayor. Pero cuando una persona descubre que su valor no está determinado por la mirada ajena, empieza a experimentar un tipo de tranquilidad que antes parecía imposible. La necesidad de impresionar desaparece, la presión de encajar se desvanece, en su lugar, surge la capacidad de disfrutar la vida por lo que realmente es, no por cómo se proyecta ante los demás. Una de las pruebas más difíciles en este camino es el rechazo que puede generar en aquellos que aún están atrapados en la normalización tóxica. Muchas veces, quienes deciden cambiar son percibidos como una amenaza, porque su sola existencia desafía el sistema en el que otros siguen atrapados. Es más fácil ridiculizar o atacar a quien cuestiona que aceptar la posibilidad de que uno mismo ha estado viviendo de manera inconsciente. Aquí es donde se vuelve crucial desarrollar una fortaleza interna que no dependa del reconocimiento externo. Cuando alguien se da cuenta de que no necesita la validación de otros para sentirse completo, empieza a vivir de una manera que parece radical en comparación con el estándar social. No porque esté haciendo algo extremo, sino porque en un mundo que glorifica lo falso, vivir con autenticidad es el acto más revolucionario posible. El camino hacia la autenticidad también implica redefinir el concepto de éxito. Durante años, se nos ha enseñado que el éxito se mide en función de la aprobación externa, el número de seguidores, el atractivo físico, la cantidad de experiencias consumidas. Pero esta visión es una trampa. El verdadero éxito no tiene nada que ver con cifras ni con reconocimiento, sino con la capacidad de vivir de acuerdo con los propios valores, sin traicionarse a uno mismo por la presión social. Es importante entender que este proceso no significa rechazar todo lo que existe en la sociedad. No se trata de volverse un ermitaño ni de negar la posibilidad de disfrutar. La clave está en ser consciente de lo que se elige y por qué se elige. Disfrutar de la vida es completamente válido, siempre que ese disfrute no provenga de la necesidad de encajar en una narrativa impuesta. Otro punto crucial en este camino es aprender a identificar las dinámicas que intentan arrastrarnos de vuelta. La sociedad constantemente introduce nuevas formas de validación externa disfrazadas de empoderamiento. Se nos dice que ser deseado es poder, que la autosuficiencia se mide en términos de atractivo y que la independencia emocional es sinónimo de no necesitar vínculos profundos. Pero todo esto es solo otra estrategia para mantenernos consumiendo, persiguiendo ideales que nunca se alcanzan porque han sido diseñados para ser inalcanzables. La mayor victoria en este proceso no es simplemente escapar de la normalización tóxica, sino llegar a un punto donde esa normalización ya no tenga poder sobre nosotros. Donde la aprobación de otros no determine nuestras decisiones, donde la necesidad de validación desaparezca y donde el deseo de vivir auténticamente supere cualquier presión externa. En un mundo donde se nos ha enseñado a medir nuestro valor por la forma en que somos percibidos, el mayor acto de libertad es decidir que somos suficientes tal como somos. Cuando dejamos de ser productos y nos convertimos en personas completas, descubrimos que la felicidad no estaba en la aceptación ajena, sino en la paz de vivir sin necesidad de ser aprobados. El proceso de liberarse de la normalización tóxica no solo transforma la forma en que nos vemos a nosotros mismos, sino también la manera en que interactuamos con el mundo. Al romper con las expectativas impuestas, muchas personas descubren que su percepción de la vida cambia por completo. Lo que antes parecía satisfactorio ahora se percibe como vacío, y lo que antes se ignoraba ahora se convierte en una prioridad. Uno de los cambios más importantes es la forma en que se construyen las relaciones. Al dejar de buscar validación externa, se empieza a valorar más la calidad sobre la cantidad. Las conexiones superficiales pierden su atractivo porque dejan de ofrecer lo que antes parecía esencial, reconocimiento y aceptación. En su lugar, se busca la profundidad, la compatibilidad real y la construcción mutua. No es que el placer o la diversión dejen de importar, sino que se colocan en su debido lugar, como elementos complementarios y no como el centro de la vida. Este cambio de mentalidad también afecta la manera en que se percibe el éxito.
En un mundo donde se nos ha enseñado que el éxito se mide por la cantidad de atención que recibimos, hacer las cosas por el simple hecho de disfrutarlas se convierte en un acto de rebeldía. Ya no se trata de acumular seguidores, de ser visto como deseable o de encajar en un ideal externo, sino de encontrar satisfacción en el crecimiento personal, en la creatividad, en la construcción de algo significativo. Sin embargo, este proceso no es lineal ni exento de desafíos. En muchas ocasiones, la sociedad intentará arrastrar de vuelta a quienes han empezado a liberarse. Las antiguas influencias reaparecen, los viejos hábitos pueden volver a parecer atractivos y la presión de encajar puede resurgir en momentos de vulnerabilidad. Es en estos momentos cuando la claridad sobre el propio camino se vuelve crucial. Saber por qué se eligió salir de esas dinámicas ayuda a resistir la tentación de regresar a lo que, aunque familiar, ya no aporta valor real. La industria del entretenimiento y las redes sociales siguen funcionando como máquinas diseñadas para captar la atención y dirigir los deseos. Quienes han comenzado a cuestionar el sistema deben ser conscientes de que siempre habrá nuevos intentos de normalizar la superficialidad y la cosificación bajo distintas formas. A medida que la sociedad evoluciona, también lo hacen las estrategias para mantener a las personas atrapadas en la necesidad de validación externa. El verdadero desafío no es solo salir de estas dinámicas, sino mantenerse firme en la decisión de no regresar a ellas. La cultura del consumo y la gratificación inmediata seguirá existiendo, pero quienes han despertado tienen la oportunidad de construir una realidad diferente. No significa aislarse del mundo ni rechazarlo por completo, sino interactuar con él de manera consciente, sin dejarse arrastrar por los mismos patrones que antes dictaban cada acción. En este punto, muchas personas descubren un sentido de libertad que nunca antes habían experimentado. Una libertad que no depende de la mirada de los demás, ni de encajar en un molde, ni de cumplir expectativas externas. Una libertad que no se basa en el deseo de otros, sino en el respeto propio. Se empieza a entender que la verdadera satisfacción no proviene de ser visto, admirado o deseado, sino de vivir en coherencia con los propios valores. El mundo seguirá promoviendo la idea de que el placer inmediato es la clave de la felicidad, que el deseo de los demás es una validación y que lo efímero es más emocionante que lo estable. Pero quienes han logrado salir de este sistema saben que esas son mentiras diseñadas para mantener a las personas en un estado de insatisfacción permanente. Saben que la verdadera felicidad no es un espectáculo ni una acumulación de experiencias superficiales, sino algo mucho más profundo, la paz de saber que no se necesita nada externo para sentirse completo. Cuando una persona llega a este punto, ya no hay marcha atrás. La normalización tóxica pierde su poder, las industrias que lucran con la inseguridad dejan de ser relevantes y la necesidad de aprobación desaparece. Es entonces cuando se comprende que el mundo en el que vivimos está diseñado para que nunca nos sintamos suficientes, y que la verdadera liberación está en rechazar esa idea por completo. En una sociedad donde se nos ha enseñado a medir nuestro valor en función de la mirada ajena, elegir la autenticidad es el acto más radical que se puede hacer. No se trata de ser aceptado ni de cumplir expectativas, sino de ser quien realmente se es, sin miedo y sin concesiones. En ese momento, las cadenas de la normalización tóxica finalmente se rompen y se descubre que, desde el principio, la libertad siempre estuvo ahí, esperando a ser reclamada.